¿Cómo están? ¿Cómo les va? Espero que muy bien, como siempre, ¿no? Deseándoles lo mejor de lo mejor. En esta ocasión continuamos con ese tipo de videos que tiene que ver con la parte de física y con ingeniería, ¿no? Ahí están enlazados los conceptos, ¿no? Y por lo tanto hay química, hay formas, es decir, geometría, ¿sí? Y muchos conceptos más enlazados, ¿no? Bueno, aquí vamos a hablar de lo mismo, pero desde otro ángulo y, digamos, otra explicación, ¿no? Más gráfica, ¿no? Aquí tengo ya los dibujitos. A ver, en esta ocasión vamos a reforzar lo de ondas y qué tipo de efectos causan esas ondas, ¿sí? Las ondas son movimientos más claro. Vamos a lo de movimientos sísmicos, ¿no? Movimientos sísmicos. Entonces digamos que estos son unas estructuras, ¿sí? Llámese edificios, llámese, digamos, unos bloques simplemente sea de diferente material, no importa, de metal, de concreto. Sí, son unas columnas superpuestas, digámoslo así, y que las va a afectar una fuerza, ¿no? Una fuerza vibratoria, ¿no? Que es los movimientos sísmicos en este caso, ¿sí? ¿Cómo afectan los movimientos sísmicos dependiendo de la longitud de onda? ¿Sí? Todas las vibraciones tienen una amplitud, ¿no? Una amplitud, o sea, una onda es más grande que otra, digamos así, ¿no? Más amplia que otra. Y por esa onda hay un movimiento, ¿sí? Un movimiento con cierta rapidez, ¿no? Que se le llamamos frecuencia. Y dependiendo de qué tipo de frecuencia tenga, ¿sí? Por lo tanto, amplitud y todo lo que viene con el tema, ¿a qué estructura afecta, ¿no? ¿A qué determinada estructura afecta? Bueno, digámosle que estas sean unos edificios, ¿no? Entonces la onda tiene unas, a ver, hagámoslo aquí, la onda tiene, digamos, esto es una onda amplia, digamos, ¿no? Y digamos que aquí vamos a hacer, a ver aquí, ¿sí? Una onda más pequeña, con menor amplitud, ¿sí? Esta onda tiene, como les digo, una frecuencia y, digamos, un periodo, ¿no? El periodo significa el tiempo, ¿sí? Y la frecuencia es qué tan rápido va el movimiento, ¿sí? O sea que ahí se debe discriminar el movimiento amplio o grande, que al ser más amplio pues se demora mucho más tiempo en desplazarse, ¿no? Cierta longitud. Y entre más pequeña, pues se va a desplazar mucho más rápido y va a cubrir una longitud pues mucho más rápido, ¿no? Entonces tiene mucha más frecuencia. Entonces resulta que es lo curioso aquí, resulta que esa longitud de onda afecta a
a cierta estructura, no afecta a todas las estructuras por igual. Eso es muy complejo e interesante, ¿no? De cómo un cierto movimiento afecta a cierta estructura y esa onda o ese movimiento con esa cierta frecuencia o cierto periodo no afecta a todo por igual, ¿no? Entonces mire, a ver, resumiendo un poco aquí, esta onda, digamos, esta onda grande, borremos aquí esto. Esta onda no va a afectar de igual manera a estas estructuras. Digamos que aquí tenemos una estructura alta, ¿sí? Aquí la tienen ustedes. ¿Sí? Acá tenemos igual de alta otra, pero esta estructura es más robusta, ¿no? Es más robusta y por lo tanto también no va a ser afectada exactamente, ¿sí? Porque esta estructura más amplia, más gruesa, digámoslo así, mayor área tiene, mayor área y volumen, por lo tanto, ella tiene una rigidez mayor, ¿sí? Una rigidez mayor, porque al construirse con muchos más materiales, con una idea de resistencia mucho mayor, pues por lo tanto tienen que los materiales reforzarse, ¿sí? O aumentarse al menos, y eso le va a dar mayor rigidez a una estructura, ¿sí? O sea, la rigidez hace que el edificio o la estructura sea más estable, o sea, más rígida, como dice la palabra, pero no en exceso, ¿no? Porque si se pasa en exceso de rigidez, ese efecto es al contrario, en vez de ayudar a la estructura o a la columna, lo que hace es afectarla, ¿no? En negativo. Acá digamos que es una estructura más delgada, entonces es menos rígida, es más flexible, ¿no? Ella es más flexible. Entonces, la onda va a afectar exactamente toda estructura que de alguna forma su movimiento vibratorio coincide con el patrón de onda de la onda natural, ¿no? Digamos, de un movimiento sísmico, un temblor, ¿sí? Digamos, esta estructura tiene digamos, el movimiento es ahí. Entonces, claro, al llegar esta de acá, digamos, es compatible, ¿sí? Llega y es compatible el movimiento natural de una estructura que no es pensado, ¿sí? No es pensado, al menos por ahora no calculan esa rigidez a la perfección, porque pues todavía no hay los aparatos, ¿no? Todavía esto es muy complejo. Pero de todas maneras se tiene bases para saber que hay que tratar de que una estructura no tenga la misma frecuencia de onda, para así que no sea compatible, porque una onda es un movimiento acaudalado, si se puede decir, ¿no? Tiene un caudal ese movimiento, o sea, tiene un caudal en fuerza en movimiento, y si a ese caudal le aumentamos se junta con otro caudal que va en la misma armonía, ¿no? De la frecuencia o de la onda, va en la misma armonía de la onda, se suman esas fuerzas, ¿no? Esas ondas más pequeñas
ese movimiento de las ondas más pequeñas se suman al movimiento principal de una onda central, ¿no? Y eso, claro, eso genera mucho más caudal de fuerza, mucho más caudal de movimiento, y claro, ese movimiento va a destruir cualquier estructura, ¿no? Bueno, esta grande, ¿no? Dijimos, ¿no? Que esa grande, digamos las estructuras, las ondas, volvemos a hacer, las ondas las ondas con una amplitud mayor, una frecuencia menor tienen, las ondas de mayor amplitud tienen frecuencia menor, porque al ser más amplias necesitan mucho más tiempo, ¿no? Para llegar de un sitio a otro sitio. Por lo tanto, la frecuencia, la cantidad de veces que llega de un sitio a otro sitio es menor, entonces tiene menor frecuencia. Y si ponemos más pequeñito, pues mire, llega de aquí hasta aquí hasta aquí, llega mucho más rápido, ¿sí? Y vuelta que entonces una de aquí, ¿sí? Aquí se demoraría, digamos, aquí son 3 partes, ¿sí? Y aquí una, mire. Entonces la frecuencia es 3 veces mayor que en una onda más grande, ¿no? ¿Sí? Sí, aquí es un determinado ejemplo, a grandes rasgos, ¿no? Bueno. Bueno, está. Ahora, entonces vamos al punto, vamos concluyendo, ¿no? Las ondas de amplitud mayor, las ondas de frecuencia menor, afectan mucho más a las estructuras más altas, ¿no? A los edificios mucho más altos. Y las ondas, digamos, ¿cómo se está ahorita? ¿Sí? Le afectaría a él, ¿sí? A esta estructura. Pongámosle que este sea de 2 pisos, 2 pisos un piso. Póngale 2 pisos, un piso, bueno, 2 pisos, ¿sí? Y acá póngale 1, 2, 3, 4, bueno, aumentemos 5. Entonces, la onda de mayor frecuencia con menor amplitud, o sea, de aquí a acá, menor amplitud, ¿sí? Aquí una grande, mayor amplitud. Entonces, onda de menor amplitud tiene mayor frecuencia, ¿no? Y la onda de mayor amplitud, tiene menor frecuencia. Y la onda de menor amplitud tiene mayor frecuencia. Y acá menor. Entonces la onda de menor amplitud, la onda vibratoria más pequeña va a afectar a la estructura más baja, ¿sí? A las casas de un piso, de 2 pisos. Y la onda de mayor amplitud, de menor frecuencia, o sea, como una ola, ¿no? Haga de cuenta que fuera una ola grande. Esa ola grande va a afectar a la estructura de mayor altitud, ¿no? Más alta. Entonces, eso tiene que ver, ¿no? La rigidez del material, ¿no? La rigidez y la masa, ¿no? La masa, ¿no? Porque a mayor masa puede que ganemos un poco más de rigidez, pero tiene que ser justo, ¿no? Ahora, al tratar de la masa,
digamos aquí está esta edificación. Pero, ¿qué pasa si ponemos, bueno, hagamos esto, ponemos aquí una masa? Haga de cuenta que un genio hizo un edificio y aquí en la parte alta, digamos, puso 1, 2, bueno, 3, 1, 2, 3, y al cuarto piso le puso una estructura de mayor volumen. Hizo, digamos, aquí un super salón, un salón, no un super salón, no, un salón que se sale, ¿no? Sale el volumen de esa estructura. Entonces, ¿qué pasa? La onda ya va a cambiar, la onda no la va a afectar igual, ¿sí? Porque esta masa está rompiendo con la armonía de la vibración, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta estructura va a tener una carga aquí y va a cambiar, ¿no? Va a cambiar, o sea que va a oscilar más, ¿no? Va a oscilar así, digamos de aquí hasta acá, así va a venir, ¿sí? A mayor masa en la parte superior de la estructura le va a dar un movimiento más amplio, ¿no? Más amplio, ¿sí? Y si este baja aquí, ¿sí? Baja aquí, el centro de masa baja en la estructura y el movimiento ya va a ser más corto, ¿sí? Va a ser más corto. Esta masa aquí, ¿sí? Esta masa rompe, ¿no? Cambia, mejor dicho, el centro de masa de la estructura y merma aquí la amplitud de oscilación, digámoslo así, ¿no? El movimiento oscilatorio de la carga, ¿no? Cambia. Bueno, y si esta masa estuviera aquí, ¿sí? Cambia igual, ¿no? Cambia, más cortico va cambiando, ¿sí? Porque ¿qué es lo que hace? O sea, haciendo un resumen, ¿qué es lo que hace? Hace esto, hace como un círculo, ¿sí? Mire. Es como si el diagrama total, como si el diagrama total fuera un cuarto de círculo, digámoslo aquí, ¿no? Y también, si el movimiento es mucho mayor, ¿sí? Va a completar la mitad de un círculo, más o menos para que usted se dé idea de cómo es que funciona a grandes rasgos todos estos comportamientos, ¿no? de las ondas con las estructuras. Bueno, a ver, al cambiar, digamos, esta de aquí, esta estructura, se le coloca una estructura acá, una masa, digamos así. Va a generar mayor presión, ¿no? Hacia abajo, ¿sí? Va a generar más presión, movimiento, ¿no? La onda va a haber una por aquí, por el centro, ¿sí? Y esa va a tener una amplitud mayor, ¿no? ¿Sí? Y esto va
va a encontrar un punto, ¿no? Natural, va a encontrar un punto natural donde va a afectar mucho más a la estructura que está después de esta sobrecarga, ¿no? ¿Sí? Entonces, mire, esta le causa, digamos, a la estructura, le llaman acá, se le llama fatigamiento, o sea, cuando las estructuras se forzan, reciben más fuerza, más movimiento de lo normal, se le llama fatiga, ¿no? Las estructuras, los materiales se fatigan, o sea que ese es el punto donde se afecta una estructura y por lo tanto pues colapsa, ¿no? Por el fatigamiento de los materiales y de la estructura en sí. Entonces mire aquí, al poner esta carga, de alguna forma, combinado con la cantidad de material y resistencia del material, va a encontrar un punto natural donde va a forzar más a la estructura y si es posible la derrumba, ¿no? ¿Sí? Entonces cambia, ¿no? Al cambiar el peso, la masa, cambia los puntos, ¿no? A dónde afecta más. Y por lo tanto, pues la rigidez cambia, ¿no? Cambia más en rigidez. Entonces, por aquí tengo apuntada una formulita que dice que rigidez al cuadrado sobre masa es la fórmula para poder calcular estas cargas, ¿no? Esta fórmula es la que sirve para cuantificar, ¿no? La cantidad de fuerza o movimiento de las ondas, ¿no? Que a su vez están determinadas por los materiales, ¿no? Dependiendo de los materiales es la rigidez, ¿no? Pues naturalmente también depende de la forma y de la forma tiene que ver con la parte alta, lo ancho, ¿sí? Y obviamente, ¿no? Con los materiales. Ciertos materiales son más rígidos, otros menos rígidos, y en fin, ¿no? Bueno, espero que... Entonces, en resumen, la onda corta, la onda de mayor frecuencia y menor amplitud va a afectar a las casas más pequeñitas, ¿no? Las va a derrumbar a las casas pequeñas. Y las ondas de menor frecuencia y de mayor amplitud va a afectar a las estructuras más altas, ¿no? Más altas, ¿sí? Aquí hay un factor que no lo he tocado mucho, ¿no? Pero todo esto va en función del tiempo, ¿no? Todo eso también va en función del tiempo, ¿sí? O sea, dependiendo qué tanto dure o dependiendo de qué tanto tiempo esté expuesta la estructura a un cierto movimiento de onda, digámoslo así, va a determinar, ¿no? Que la estructura se caiga o no, ¿no? Porque la onda puede ser la ideal para afectar a una estructura, pero si no dura el suficiente tiempo, pues no va a pasar nada, ¿no? ¿Sí? No va a pasar nada. Pero si la onda no es la ideal para afectar a una estructura, así no sea la ideal, y si está expuesta mucho tiempo a esa frecuencia,
pues la va a destruir igual, ¿no? Entonces todo esto va conceptualizado con el tiempo, ¿sí? Va integrado el tiempo, ¿sí? La rigidez, ¿sí? La dureza de los materiales o la falta de capacidad de ser flexible, más la cantidad de material, la cantidad de masa o el peso, más el tiempo, serían los tres factores para que todo esto se dé, ¿no? Lo que estamos tocando el tema, ¿sí? Déjenme ver aquí el tiempo. Bueno, espero que me estén entendiendo, ¿no? Espero que estos videos no los ven mucho, espero que en un momento dado ya los empiecen a ver, porque a grandes rasgos explicamos, al menos tratamos de explicar, ¿no? De mostrar efectos bastante complejos, pero de una manera comprensible, fácil, ¿no? ¿Sí? No estamos metidos mucho en las fórmulas, ¿sí? La idea es ir profundizando, ¿no? Ir profundizando, ya no de fórmulas, pero que queden, los conceptos queden también explicados aquí, ¿no? Queden explicados y en un momento dado ya hacemos ya una explicación teórica, gráfica y con fórmulas, ¿no? Para que sea más completo todo, ¿no? ¿Sí? Todo esto es visto desde mi punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la geometría, desde la física, de hecho vamos en, digamos, la química, partiendo de termodinámica, ¿sí? Y también termodinámica termodinámica donde, digamos, la onda, el movimiento, la vibración, eso es calor, ¿no? Calor. ¿Cómo se expresa? El calor? Por el movimiento, ¿no? ¿Sí? El calor se expresa con un lenguaje, digámoslo así, que es el movimiento, ¿no? La onda es movimiento, ¿sí? O sea que todo se afecta por movimiento, ¿sí? Todo es movimiento. No hay reposo absoluto, no hay, ¿no? Nada de lo conocido está quieto, ¿no? En apariencia no se mueve, pero eso tiene millares de funciones y de intercambios de funciones que todo se expresa en calor, por lo tanto movimiento. Bueno, por ese lado, a ver qué se me olvidaba acá. Entonces ¿de qué depende la rigidez? ¿Cómo están las partículas ordenadas para que el material tenga cierta rigidez? Pues las partículas, digamos, o las moléculas, ya habíamos dicho que un material es primero un átomo, ese átomo, varios átomos es una molécula, y muchas moléculas es una partícula, ¿no? Cuando hay aleaciones de los materiales, ¿qué pasa? Pues unen muchas partículas, ¿no? Muchas partículas o unen moléculas, ¿no? Cuando hay aleaciones más toscas, pues son partículas. Digamos, usted va a mezclar, hace una mezcla, ¿sí? Una mezcla entre cemento, arena y piedra, digamos así. Entonces son partículas, ¿sí? Si usted, digamos, va a hacer una solución líquido, entonces une
digamos, una soda cáustica con, digamos, agua, entonces ya va a haber una unión de moléculas, ¿no? O sea, va a ser una reacción más íntima, digámoslo así, ¿no? Más pequeña, más... Entonces esa ya es como decir una unión entre moléculas, como una unión química, ¿sí? ¿Sí? Y si ya se va a trabajar ya con átomos, digámoslo así, y profundizando un poco más, para que usted me entienda, ya sería trabajar con los átomos, ya sería esos grandes experimentos, ¿no? Esas grandes invenciones que tienen que ver ya con el átomo, digamos así, una bomba, ¿no? Nuclear, ¿no? Una bomba nuclear donde ya trabajan directamente con el átomo, átomo con átomo, ¿sí? Y los átomos, o sea, el átomo es como el corazón, ¿no? El corazón de la materia, ¿no? Es el corazón, es la parte central, ¿no? La parte, el núcleo, ¿no? Por eso es armas nucleares, se dice, porque es el núcleo, ¿no? El átomo tiene unos núcleos, entonces trabajan con los núcleos. Átomo trabaja con lo que está dentro de un átomo, ¿sí? Entonces eso ya es de mayor profundidad, esas investigaciones, mayor conocimiento, ¿sí? Entonces cuando usted pasa ya no es el átomo en sí, sino trabaja más bien con los átomos completos, ¿sí? Digamos, que son moléculas, las moléculas ya son mezclas menos peligrosas, ¿no? Que ya están dentro del común, ¿no? De los productos, de las mezclas, bueno, de lo que se maneja, ¿no? Ya, ¿no? ¿Sí? Esas serían las moléculas, ¿no? Serían, ¿no? Entonces, cuando usted va a hacer ya unas mezclas más a grandes rasgos, pues ya une partes, ¿no? Ya son partes, digamos partes de piedra, ¿sí? De hecho, el agua tiende a ya trabajar con moléculas, ¿no? A interactuar más, en más pequeño, ¿no? En más íntimamente, como les decía, ¿sí? Entonces, dependiendo de cómo estén las partículas ordenadas, es la rigidez o la característica de un material, ¿no? Entonces, en este momento estamos en de la rigidez, pues las partículas o las moléculas también tendrían que estar, digámoslo, bueno, aquí. Bueno, vámonos para el otro lado. Tendrían que estar mire, así estarían ordenadas las partículas, ¿no? ¿Sí? A menor tolerancia de movimiento, mayor rigidez, ¿no? A menor tolerancia de movimiento, mayor rigidez, ¿sí? Están unidas de tal manera que no le permiten moverse, ¿no? A la una a la otra, ¿sí? Digamos, esta está aquí, esta está aquí y esta está aquí, y esta está aquí, y esta está aquí, ¿sí? Entonces, mire, así sea pequeñita tiene este mismo orden, ¿sí? Este mismo orden. Y eso le da mayor rigidez. Es como decir, tengo a ver, ¿cómo les explico? Tengo esas tres reglas. Tengo esta aquí y esta aquí. No, en la mitad rectangular. Esta aquí y esta aquí, ¿sí? Abajo. Tengo estas tres, digamos que fueran partículas o
o moléculas. Tengo esta aquí. Entonces, entre más espacio es menos rígida, ¿no? Entre más espacio el movimiento. Pero si voy quitando el espacio de libertad que tenga una partícula, mire, ahí ya menos movimiento, más rígido, ¿sí? Más rígido. Mire, están las tres. Más rígido. Y quedan ahí, a menor espacio de movimiento, mayor rigidez, ¿sí? Ahí queda mayor rígido, ¿sí? Y si subo, ya tiene mayor capacidad de movimiento, ¿sí? Ya está menos entrelazado, ¿no? Está menos entrelazado y tiene más movimiento, y esa es menor rigidez. Pero hay que tener en cuenta de que llega a un punto en lo que beneficia empieza a afectar, ¿no? ¿Sí? ¿Me hago entender? Llega a un punto que necesitamos cierta rigidez, ¿sí? Pero si nos pasamos de esa rigidez, tenemos mucha rigidez, es malo, ¿sí? Y tenemos poca rigidez, también afecta, ¿no? Porque el edificio, si no tiene la rigidez suficiente, ¿qué va a pasar? Se va a balancear, ¿no? Se va a balancear y por lo tanto se balancea y pierde su centro de masa o su centro de gravedad y cae, ¿no? Se colapsa. Y como les digo, y si tiene mucha rigidez, es muy tieso, digámoslo así, el material muy duro, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La onda tiene un cierto movimiento, y ese movimiento, al no tener dónde balancearse, ¿sí? Dónde disipar esa energía, se llama, ¿sí? La onda, al no tener dónde disipar esa energía, o sea, porque choca contra un material muy rígido, ¿qué pasa? Choca de frente, golpea de frente, toda esa energía la descarga en el material rígido, ¿sí? Y va a destrozar, ¿no? Va a destrozar, va a quebrar esa estructura o esa pieza donde la onda choca frontalmente, ¿sí? Vuelta cuando hay espacio, ¿sí? Hay flexión, la estructura no es súper rígida, la onda se distribuye por esas partes donde no están tan apretadas, ¿sí? Donde no están tan rígidas, ¿sí? La onda busca espacios vacíos, busca espacios blandos para poder disipar esa energía, ¿sí? Eso es como si usted tiene, digamos, está jugando fútbol, ¿sí? Y bueno, van a hacer, digamos, un experimento. Y un balón, digamos, normal, o un balón tipo fútbol sala o microfútbol más duro, ¿no? Bueno, aunque ahora los balones son iguales ya prácticamente. Bueno, un balón de fútbol lo impactan con una muy buena potencia, digámoslo así, a la red que traen los arcos, ¿no? Los arcos de las canchas de fútbol, a las porterías, ¿no? ¿Qué pasa? Así, digamos, ese balón no fuera simplemente aire, cuerpo de aire, fuera un material una masa más sólida, la malla lo detiene. La malla detiene eso. ¿Por qué? Porque disipa la energía. No la impacta en un punto fijo, sino que
va más atrás y regresa, va más atrás. Hay un movimiento ondulatorio que hay unas condiciones más blandas, como les decía. Entonces el objeto sólido disipa toda esa energía en el elemento flexible, digámoslo así, ¿no? En el material flexible, ¿sí? Pero si ese balón ya es impactado, se cobra, digamos, el tiro libre, pero sobre un cristal, sobre un vidrio, toda esa energía al instante va a impactar con el material. Como el material, el vidrio es rígido, ¿sí? Las partículas del vidrio son muy rígidas, ¿sí? Ellas están unidas, simplemente unidas a presión, y no tiene espacios donde disipar esa energía, ¿no? Entonces explota, el vidrio explotaría. Entonces ese sería un ejemplo de lo que les estoy diciendo. Bueno, y para concluir, entonces espero que les haya servido este tipo de explicaciones, este ángulo de observación de esos comportamientos, ¿no? De los materiales, comportamientos en general, ¿no? De toda la física, se puede decir, ¿no? De todos los movimientos, sí. Espero que les haya servido de algo. Por lo pronto no se ven mucho, ¿no? Estos videos, porque estos temas de pronto no son para distraerse, ¿no? Tanto, ¿no? Esto es para aprender, para comprender, ¿sí? Para, digámoslo así, como tratar de trascender en el entendimiento, ¿no? Son estos videos. Entonces lo normal es que a la gente estos videos de pronto les parece un poco aburridos, ¿no? Esperemos poco a poco buscar la forma de que no sean tan aburridos, ¿no? Sean un poco más amistosos, ¿no? Más amistosos con la recreación, ¿no? Bueno, entonces les agradezco por su tiempo, gracias a los suscriptores que se han ido uniendo. Ha ido poco a poco, pero ya va creciendo, ¿no? Un poquito, va creciendo y eso me complace, ¿no? Me complace. Muchas gracias y como les digo, voy a sacar cortes de secciones del video largo, saco secciones y puntualizo algún tema, ¿no? Cortico, de 5 minutos o menos, y está el video completo, ¿no? Está el video completo de como 40 minutos, que se necesita ser medio fanático y desocupado, digo yo, para verlo, y al menos estos temas. Pero también están los recortes, ¿no? Los recortes de video y más puntualizados. Muchas gracias, que estén muy bien y hasta la próxima.